Hola Luis, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sol? ¿Cómo te va? Bien, bueno, muchas gracias por participar de estas entrevistas y poder visibilizar un poco la cuestión ahora en cuarentena. Bueno, ¿podés contarnos, Luis, a qué te dedicas? ¿Quién sos? Dale, dale. Bueno, soy Luis Osler, soy abogado especializado en penal desde hace mucho tiempo. También soy diplomado en política de drogas, en salud y derechos humanos. Y también desde hace mucho tiempo soy miembro fundador de la revista THC, hace 14 años ya de esto, y también miembro fundador del Centro de Estudios de la Cultura Canábica, que está funcionando desde el 2013 y desde donde tratamos de hacer todo este trabajo de concientización, defensas, informar y bueno, todas estas cuestiones. Perfecto. ¿Podrías comentarnos un poco acerca de la ley de cannabis medicinal o la ley 27350? Eh, a ver, la ley de cannabis medicinal, que en realidad es una ley de investigación Investigación. científica, ¿no? Sobre cannabis y todo esto, es una ley que, bueno, la historia, vos sos, pertenecés a Mamá Cultiva, con lo cual, de Mar del Plata, ¿no? Sí. Claro, sí, investigo Y ahí. conocés que hubo un proceso, todo un proceso previo en el cual se terminó aceptando una ley con el solo, con la finalidad de implementar el artículo 8, que era un artículo que fue en el único en el cual hubo un debate abierto, porque en realidad había dos proyectos, un proyecto que venía por el lado de Caro Galear, que estaba muy consensuado entre todos, y a último momento se metió el proyecto del oficialismo en ese momento, y lo único que se trató de generar, el proyecto iba a salir sí o sí, el del oficialismo, y lo único que se trató de generar era un espacio para el cultivador solidario y para el autocultivo, y ese espacio era el artículo 8. Un artículo que iba a permitir legitimar lo que se llaman conductas ilegítimas en el artículo 5 de la ley de estupefacientes, ¿sí? Esto no pasó nunca, el artículo 8 no se reglamentó nunca, lo cual no quiere decir que no exista un derecho, ¿sí?, a ejercer el autocultivo, porque eso también lo unimos desde otro lado, lo unimos desde fallos que ni siquiera abarcan lo medicinal, como el fallo Arriola, por Claro. ejemplo, ¿sí?, como el fallo Basterrica, mucho, mucho mejor, mucho más amplio y mucho más antiguo que Arriola. Pero la realidad es que al no hacerse nada se generó una laguna que, como siempre, y esto es histórico y se repite constantemente, perjudica al cultivador, perjudica al que padece una enfermedad, perjudica al usuario medicinal de cannabis. Esto con la ley del cannabis medicinal, ¿no? Desde ya que yo, mi criterio es mucho más amplio que la liberación del cannabis medicinal, ¿sí? No, Entiendo que el cannabis debe ser regulado en forma total, ¿sí?, y sí, amplia. sí, tal cual. Comprendemos lo mismo. Bueno, ahora nos estamos entrando en la parte de cannabis terapéutico, pero levantamos la bandera de cannabis. Ya hoy en día, Sí. ni siquiera yo en mi propia proyecto de tesis ya hablo de cannabis medicinal, sino de cannabis. Cada cual le dará los usos que le pueda dar, que le quiera dar, y aparte cada vez que hablamos de consumo no hablamos de un consumo problemático. Exactamente, exactamente. En realidad hablamos de uso, ¿sí? Exacto. Como uso de cualquier sustancia, y si queremos referirnos al uso problemático, tenemos que ser conscientes que el uso problemático es mucho menos de un 5%, ponele entre un 10 y un 3%, si querés que seamos amplios, de el uso genérico o el uso general de la sustancia, con lo cual el uso problemático en sí mismo tampoco es un problema, ¿sí? Claro, exacto. Em, bueno, y en cuestiones, por ejemplo, de cultivadores, de madres, que tengan una planta en su casa o varias plantas en su casa, porque a veces es necesaria la rotación de Obvio. cepas y por ende es necesario tener varias plantas, o una cosecha por ahí, no logras cosechar una planta, pasa una tormenta, pasa lo que sea, vos necesitas tener otras plantas para, en este caso, si es medicinal, no dejar sin la medicina a tu hijo, por ejemplo. Eh, Sí, o te sea, cuento, es un tema eh, que tiene sus aristas. ¿Sí? Una de las cuestiones que
o sea, yo sostengo que cualquier regulación que establezca cantidades va a ser una regulación que va a fracasar. Y esto no solo lo sostengo desde lo que pienso, sino desde lo que he estudiado. Si todas las regulaciones latinoamericanas que han establecido medidas, o sea, que han establecido cantidades, lo que han hecho es potenciar la capacidad extorsiva de las fuerzas de seguridad, ese entrar o no entrar en lo que yo llamo, hay un cuento de Kafka que se llama Solo ante la ley, ¿sí? Donde hay una especie de portero de un lugar que da un montón de vueltas y es el que decide lo que sería el derecho de admisión, ¿sí? Claro. Y entonces lo que estamos haciendo con eso es darle el derecho de admisión al aspecto criminal o al proceso penal a las fuerzas de seguridad, que van a decidir, depende tu cara, quién sos, si tenés gorrita, si sos un pibe de clase media, si sos uno de clase alta, si sos uno de clase baja. Y van a actuar en consecuencia a eso. Si sos de clase baja, lo más probable es que seas extorsionado para cometer otros delitos bajo la extorsión de meterte preso. Si sos clase media vas a tener una pequeña reprimenda y te van a decir, mirá, a tus padres que se están matando por vos y vos acá. Y si sos de clase alta vas a pasar de largo. Con lo cual, entonces, lo que estamos haciendo, lejos de beneficiar a nadie con una regulación así, es establecer un sistema extorsivo. Y esto lo uno a la necesidad de tener cultivos que no estén preestablecidas las cantidades. Vos sabés bien que, por ejemplo, en el caso de la epilepsia refractaria, vos necesitas por lo menos 7 cepas para rotar y quedarte tranquila, como madre, de que con esas 7 cepas vos vas a poder enfrentar cualquier vuelta de las convulsiones. Si vos pensás en un cultivo, por ejemplo, como el que puedo tener yo acá en mi casa, que es un cultivo anual, donde vos vas a necesitar mínimo, a ver, suponete que necesites 10 plantas que lleguen a una floración buena. Vas a plantar el doble. Es una modalidad muy conocida entre los que cultivamos. O sea, plantás el doble si no tenés feminizadas, si no tenés plata para traerte feminizadas. Digamos, si sos una persona común, normal, tenés las semillas que pudiste tener, vas a plantar el doble para que te quede la mitad con suerte. Entonces, 7 plantas, 7 cepas por 20 plantas, te dan 140 en un año, ¿entendés? Claro. Entonces, ¿qué hacemos con una regulación que dice que podés tener 4, 5 o 6 plantas? Digo, hay casos que los pueden llevar con 3 plantas. O sea, el aceite que toma mi vieja, que es muy regulado, que toma mi viejo, que yo lo puedo hacer, que con 10 gramos de buenas flores puedo sacar 1 mililitro, y ellos 1 mililitro diluidos, son 3 aceites en una dilución 1,50, ponele, y bueno, 3 aceites le pueden durar capaz que 3 meses. Entonces yo con una buena planta capaz que puedo hacer algo por ellos y más o menos cubrirlo. Pero no es el caso de todos. Claro. Entonces, hay que partir de esa base, que cuando uno habla de tenencia para consumo, como en cualquier cosa, el consumo es personal. O sea, yo tomo mate, muchísimo mate. No compro todos los días un cuarto de yerba. Si vos vas a mi alacena, vas a ver que hay tanta yerba como alcohol en gel. Entonces, ¿cómo me tendría que mover yo? ¿Tendría que ir todos los días a comprar yerba? Y la gente que no cultiva, porque también está este tema, hay gente que no cultiva. Existe también, digo, la gente que usa, ¿qué tiene? ¿Que ir al dealer cada 2 días, si tuviese un mínimo? Exponerse a el polirrubro del dealer, en que hoy no hay paso, pero mira, tengo un montón de otras cosas para ofrecerte. Digo, realmente la puerta de entrada a las drogas es la prohibición, no es ni el cannabis ni una planta, ¿entendés? Eso era justo lo que quería remarcar, o sea, que esa regularidad de dejarte tener un número determinado cuando viene el consumo es personal. La prohibición fue, creo, ¿no?, la puerta de entrada para todo este mercado ilegal y todo lo que se ha acrecentado, ¿no? Que también va en la calidad de lo que uno vaya o a fumar o a vaporizar o de acuerdo al uso que le dé.
es más orgánico y más sano quizás saber qué proceso tiene tu planta, si le aplicaste fertilizantes, por ejemplo, si tuvo hongos, no tuvo hongos, lo que vas a echarle a la hora, por ejemplo, de hacer un aceite. Entonces, creo que hacerlo en casa por ahí muchas veces es mejor. Pero esto de la prohibición, lo mismo que pasó con la ley seca, que generó un mercado paralelo, bueno, en cuestiones del alcohol, que quizás que no va a pasar en cuestiones de Adulteraciones exacto, en hubo cuestiones de muchas alcohol. muertes, envenenamiento, que lo tuvieron que volver a legalizar, y también en el momento que lo legalizan fue más que nada para volver a generar una industria, y porque es lo económico siempre lo que está primando. Tal cual, tal cual, tal cual. Aparte, si vos te pones si vos analizás 30 años de prohibición, los fracasos, las prohibiciones que fracasaron y tuvieron que volver atrás, la realidad de lo que estamos viviendo, y que esto siga igual, evidentemente tenés que concluir, si tenés los dedos de frente, que hay un interés atrás de la prohibición, porque si no, no se podría mantener a lo largo de tanto tiempo una política que fracasa, fracasa, fracasa y fracasa todos los días, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que tener en claro esto, la prohibición no es una cuestión de moral, de salud pública, de preocuparse por la gente, de querer que la gente esté sana. Es una cuestión arbitraria, totalmente arbitraria, basada en intereses desde que nació con Aslinger, más atrás, con las guerras del opio en adelante, siempre se trató de defender negocios. E Nunca intereses, se ¿no? trató de lo que dicen. Entonces, esto para los que todavía tienen, digamos, un enfoque moral y que todavía se preguntan cómo la prohibición, cómo voy a estar en contra de la prohibición que nos está ayudando, bueno, hay que despabilarse. La prohibición siempre respondió a cuestiones distintas a las que dijo responder. El que hoy no ve eso es porque no lo quiere ver. O sea, no hay Exactamente. otra forma. Justo ayer también comentaba sobre este tema, o sea, vos tenés un montón de drogas, un montón de fármacos, y por más que los tengas ahí disponibles, no te vas a ir a comprar 5 clonazepam y te vas a tomar 5 clonazepam. O sea, tenés Exacto. también un consumo determinado, personalizado, ¿no? Y la gente entiende quizás que la despenalización va a hacer que todo el mundo vaya a consumir cannabis así porque sí, de forma... Eh, Claro, pero vos fíjate, lo mismo se pensaba con el divorcio, yo que soy un poco más grande, cuando se hablaba del divorcio, las familias se desintegran a partir de ahora. Y pasaba lo mismo con la prohibición. Gente estaba divorciada, de hecho, de antes. O sea, yo desde los 6 años mis viejos están divorciados. Nadie hablaba de divorcio, el divorcio no existía, pero ellos decían cada uno su vida por su lado. Y esto pasa también, o sea, la gente no va a dejar de usar lo que siente que le hace bien, lo que siente que la deja más tranquila, lo que siente que lo hace feliz, o aún lo que siente que no le hace bien, pero tiene un problema, digamos. Con prohibir no vamos a evitarle el problema a la gente, solo de empezar a pensar políticas razonables, racionales, ¿sí? Y para eso lo primero que tenemos que entender es que la prohibición responde a un negocio. Cuando vos entendés eso y te sacás el peso moral de ir en contra de la prohibición, podés empezar a mirar las cosas con cierta lucidez y entender que los caminos son otros. Los caminos nunca son prohibirle a la gente lo que quiere. En todo caso, es informarla para que antes de elegir lo que haga, sepa lo que está haciendo, y en el caso de que elija, acompañarla para que lo haga de la mejor manera posible. De eso se trata una regulación, no de otra cosa. Exactamente, además acá, bueno, en Argentina por ahí en el norte, yo precisamente ahora estoy en el norte, muchos mascan coca, o sea que es otra de las plantas que es ilegal, y cómo es acá tan cultural y tan natural, y cómo hemos dejado que el cannabis lo hemos demonizado de otra manera, alguien que se fume un porro. Vos fijate que todo lo que estamos hablando son plantas sagradas, coca, cannabis, bueno, ni hablar de la raíz y la planta que forman la ayahuasca, ¿no? También plantas sagradas con usos milenarios. Con lo cual, y por eso vos estás en un lugar donde el coqueo es habitual, ¿sí? Y nadie, a ver, y no trajo ningún problema. El único problema que trajo, y si vos indagás en el coqueo,
era que los que lo hacían eran esos indios incultos, ¿entendés? En su momento, al principio. Pero ahora inclusive está arraigadísimo en la sociedad, digamos, en las sociedades del norte, la gran mayoría coquea, ¿entendés? El tema es eso, el tema es entender que estamos hablando de plantas y que no existen, como decía Escotado, no hay venenos por sí mismos. Los venenos los dan las dosis de las cosas. O sea, vos podés tener una dosis letal por ingesta de agua. No, o sea, ni hablar de aspirina, que es Claro. clarísima, 60 miligramos. Digo, por ingesta de agua, ¿entendés? Podés tenerlo. Entonces, las sustancias están ahí, no es que las pusieron para hacernos mal. Entonces lo que necesitamos es informarnos sobre esas sustancias y cada uno elegirá lo que quiere hacer con cada una de ellas, como hacemos con otras sustancias, que la diferencia es que pasan por la regulación comercial. Entonces ahí sí podemos hacerlo. Como esto se puede administrar con la regulación personal, lo que implica la libertad del individuo para elegir, eso le da miedo al poder, siempre le dio miedo al poder que el individuo pueda tomar decisiones, ¿entendés? Entonces, es un poquito eso lo que pasa. Nos han privado también, ¿no?, de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestra medicina, nos han quitado toda esa cultura milenaria, como vos decís, y nos han engañado, bueno, desde los medios de comunicación, desde el poder, desde las leyes. Entonces eso era, creo, de poder acercar conocimiento, movilizar y movilizar y movilizar y romper este estigma para volver a empoderarnos desde nuestra cultura y no desde una cultura importada y no desde una construcción del problema de la droga importado también. Sí, por supuesto, por supuesto. Y aparte del respeto de la toma de decisiones sobre uno mismo, digamos, la base de todo, claramente pasa por ahí, pasa por respetar la individualidad y la toma de decisiones, que no quiere decir ser individualista, es respetar la individualidad, no quiere decir no ser solidario, no actuar en comunidad, no, quiere decir, a partir de la individualidad, ser colectivos. El ser colectivo se forma no con una masa amorfa de gente que se come todas las que le dan, sino con una masa de individualismos que aportan a un objeto común. Entonces, yo por lo menos lo veo desde ese lado. Entiendo que la toma de decisiones personal no puede violentarse de ninguna manera. Suena utópico porque se la violenta constantemente de todas las formas posibles, pero bueno, es la realidad y con eso hay que luchar. No puede ser que, por ejemplo, estemos discutiendo el uso terapéutico de la psilocibina, por ejemplo, cuando hay congresos enteros en el mundo que se hacen para informar sobre el uso terapéutico de la psilocibina. Digo, yo vengo de estudiar y, por ejemplo, el LSD, ¿sí?, es una sustancia, está bien, química, pero con menor capacidad de adicción que el tabaco, que la cafeína, y sin embargo, y se usa terapéuticamente como se usó en los 60, ¿no? También, digo. Entonces, el tema no es demonizar sustancias, el tema es informar sobre sustancias, en realidad. Exactamente, y respetar la autonomía, ¿no?, de cada quien. Por ahí, obvio. A veces también pasa con los médicos, con el poder médico, del no respeto a la decisión y a la autonomía de cada paciente, de elegir su propia terapia y de poder acompañar, porque si no nos terminamos convirtiendo, o sea, todos estamos atravesados por la moral y a veces destinamos un montón de autoridad a los médicos y los endiosamos, y no vemos que los médicos también están atravesados por estos prejuicios, y que es hora también de invitarlos a deconstruirse y a entender que deben respetar la autonomía del paciente, los derechos del paciente, y acompañar, y no decidir sobre ellos, porque también es abuso de poder. Obvio, obvio. Lo que pasa es que también la medicina, la formación de los médicos, deja mucho que desear. Yo creo que esto cambia sí o sí, cambia a partir de ahora sí o sí. Espero que esto no se transforme en una dictadura de los médicos, que la pandemia no nos termine llevando a la dictadura de la medicina de la que veníamos tratando de zafar hasta ahora. Pienso lo mismo. El aplauso solamente a los médicos que estoy escuchando. Claro. Entonces, pero la realidad es esa. El médico es un tipo que
ya tiene un protocolo de atención, 3 minutos, 5, pasás, se perdió el contacto y la verdad que la salud, digamos, el cuidado de la salud tiene mucho que ver con que el médico escuche al paciente y hable con él, ¿entendés? No somos una tira de chorizos que todos respondemos igual y todos tomamos 5 miligramos de clonazepam y después para la acidez tenemos que tomar esto y después si para esa pastilla que tomamos tenemos que tomar esto. Por eso la medicina con cannabis te cambia el enfoque de la medicina, porque un médico que te atiende 5 minutos jamás te va a poder recetar cannabis. No va a poder hacerlo. Y aparte Porque no va a también conocer lo que te pasa. que históricamente, ¿no? O sea, hemos actuado desde la medicina para que lo más rápido posible esa persona se sane, se cure con los fármacos que sea para poder insertarse de inmediato en el sistema productivo, porque lo único que importa es producir, producir, producir y generar y levantar esta economía, ¿no? Entonces dejamos de abordar de forma integral al sujeto, por ahí pasa analizando a distintos niños y niñas con epilepsia que tienen convulsiones, les aumentan los anticonvulsivantes, en vez de ver si el nene se mudó de casa, si hubo un conflicto, si pasó algo, no. Es simplemente aumentan las convulsiones aumentan los fármacos. Sin Sí, sí, evaluar de con todas las forma consecuencias que traen, ¿no? exactamente, tal cual. Bueno, otra de las preguntitas es, ¿cómo actuar por ahí en cuestiones de allanamiento? O sea, si la policía toca la puerta de tu casa, en Mar del Plata tenemos un caso muy conocido, de que han entrado sin un permiso, buscando supuestamente otras personas, vulnerando los derechos miles, ¿no? de una madre con un niño también que tenía una patología severa, generando crisis en ese niño también, de la forma abrupta en la que entran y sin un permiso alguno. ¿Cómo actuar? Sí, sí, sí. Yo en Mar del Plata hubo varias cosas. Yo lo último que acuerdo es lo de Ivana, una chica que estaba por un tema de semillas, y la fueron a buscar y le entraron y le iniciaron una casa porque pidió semillas. Sí. También, ¿no? Con un tema de un hijo, con una problemática y necesitaba cultivar. A ver, yo entiendo, vamos a tratar de separar. Si sos cultivador medicinal, que esto abarca ¿qué? Solidario, abarca autocultivo, abarca un cultivo familiar, capaz, o sea, que abastezca a tu familia. Lo que yo entiendo es que el cuidado empieza antes del allanamiento, ¿sí? Para justamente, como no estamos exentos del allanamiento, entiendo que si te estás dedicando a un cultivo medicinal, lo que muy básicamente el objetivo que tenés que lograr es que al momento en que te allanen, tu allanamiento hable por vos, ¿sí? O sea, el resultado de ese allanamiento acompañe lo que vos vas a decir. Y en esto es lo que siempre contamos nosotros del cambio de paradigma que el cannabis medicinal trajo a la defensa penal. Hasta no hace mucho tiempo, abogados y abogados de mucho renombre, aún en el campo del cannabis, te aconsejaban como defensa callarte la boca y no declarar, que era la defensa clásica que se hizo desde hace un montón de tiempos en derecho penal, de lo que yo vengo. O sea, me agarraron robando, ¿sí? ¿Y qué voy a decir? ¿Estaba robando? No, negate a declarar y veremos lo que vamos a hacer con eso que estabas haciendo. Esta defensa, que es lo que uno trata de hacerle entender a los abogados que venimos muy chipeados con esto de neguemos todo, embarremos todo y veamos cómo salimos adelante. Pero estas son defensas que vos ejercés cuando tenés a alguien que está cometiendo un delito. No es este el caso, ¿sí? O sea, el que está cultivando, vamos a ser claros, si estás cultivando y tenés un kiosco con todos los frascos vendiéndolos en la puerta de tu casa, es otro tema. Estamos hablando de un cultivo medicinal, ¿sí? Entonces, si vos tenés un cultivo medicinal, tenés que partir de la base que no estás cometiendo un delito. Si no estás cometiendo un delito, no tenés nada que ocultar. Si no tenés nada que ocultar, tenés que declarar. Esa declaración que tiene que hacer, esa declaración tiene que explicar lo que vos tenés ahí y que está encontrando la policía mientras allana. Si vos eso que tenés ahí, lo tenés prolijo, lo tenés anotado, vos tenés a quiénes les llegan, tenés las variedades que tenés y por qué las tenés, cuál es tu proceso de hacer aceite, qué es lo que usás, cuáles son tus reservas, por qué las tenés, digamos, si llevas
cuáles son los pacientes o las entidades o los médicos con los que vos trabajás en forma conjunta, vas a facilitar mucho, no la visión del que ya entró a tu casa y te está allanando, porque esa visión ya es tarde para cambiarla. O sea, las fuerzas de seguridad necesitan otro tipo de capacitación previa. Claro. Estamos hablando de las que tenemos ahora, que tu primer contacto va a ser con ellos en tu casa, ¿sí? Entonces, lo que tenés que hacer es, esa declaración que vas a hacer explicando todo esto que haces, que no es un delito, tiene que reforzarse con un cultivo prolijo, que hable por sí mismo, porque si vos decís, yo le doy aceite a 3 personas y tengo 500 plantas, va a ser difícil explicarlo. Entonces lo que yo te digo es, a ver, sé prolijo, cosa que a los cultivadores nos cuesta un montón. Me pongo en la categoría cultivador, pero me pongo en la categoría Z de cultivador, ¿sí? O sea, soy el de las plantas como puedo. Esta pandemia me está ayudando a cuidarlas como no las cuidé nunca en mi vida, ¿sí? Porque si no, paso 12 horas por día en la calle. Claro. Entonces es imposible. Pero bueno, entonces lo que digo es, somos desprolijos, tenemos las cosas así. Bueno, no, emprolijémonos, tengamos las cosas roturadas, tengamos un listado de qué hacemos. Entonces, cuando llegue la policía, lo primero que vas a decir es, muchachos, tranquilos, no rompan nada, hablan con el fiscal o quien sea, esto es un cultivo medicinal y yo estoy dispuesto a explicarlo ya. O sea, lo primero que voy a pedir es que me preserven esto. O lo guardo yo o lo guardan ustedes, pero lo preservan, porque esto es un cultivo medicinal. Mira, acá está el libro de los pacientes, acá está el libro de las entidades médicas con las que trabajo, acá tenés la evolución de mi cultivo, lo que hago. Acordate que cuando estamos hablando de aceite, y esto es algo que hay que explicar siempre, estamos hablando de un modo que es el modo menor de uso terapéutico del cannabis. O sea, el aceite lo usan niños, porque no pueden vaporizarse, lo usan grandes, porque a veces muy mayores, porque a veces una vaporización puede marear un poco, podés perder la estabilidad, y si vos tenés 80 años y te caes, es peor el remedio que la enfermedad, porque claro, te rompes un hueso y vas a estar mucho tiempo parado. Entonces, hay que entender que el cultivador solidario y el que cultiva medicinal no solo hace aceite, también tiene que tener flores, porque se vaporiza y porque la vaporización es el 75% del método de cannabis terapéutico. Anda a Canadá, anda a Israel, anda a los lugares donde está desarrollado el cannabis medicinal y vas a ver qué es eso. Entonces, no solo hay que explicar que yo hago aceite, no, vos podés tener pacientes para los que haces aceite, pacientes para los que provees flores, ¿entendés? Que no necesariamente son aceite. No todo el mundo cultiva, o sea, le estamos pidiendo que entonces a un señor que tiene artrosis, que no puede abrir las manos, que tiene 80 años, que cultive, manicure, haga aceite y después se lo tome, porque así sí lo puede hacer. Digamos, esto no es así. Y entonces cualquier intento de restringir esto es arbitrario y va en contra del espíritu de esto, que es que hacer que la gente se sienta mejor, que la gente padezca menos los dolores y transite sus padecimientos de la mejor manera posible, como cualquiera de nosotros quiere transitar cualquier padecimiento que tiene, porque a vos te duele la cabeza y tratás de tomar algo que te lo saque, estar tranquilo, que no te griten. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y yo te lo ampliaría más. El uso del cannabis es un uso terapéutico todo. Yo no tengo dolencias mayores, por supuesto que ya a mi edad me duelen las cosas, las rodillas o lo que sea, pero cuando me fumo un porro me siento bien. Y eso es terapia, porque si no, no existiría la psicología ni la psiquiatría si eso no fuese terapia, ¿sí? Tal cual. Entonces, para redondeártelo, bien, es necesario ser prolijo, tener las cosas y no callarse, no callarse. Por supuesto que si estás en una agrupación tenés que tener un abogado que acompañe esto. Me estaban el otro día a una chica amiga de una agrupación del sur, le robaron todas las plantas, ¿sí? Y vos fíjate el miedo que nos meten, porque tenía 6 plantas, ¿entendés? 6 plantas. Digo, le entran a la... y tenían miedo de hacer la denuncia. Los abogados de la agrupación tampoco estaban muy de acuerdo en hacer la denuncia. Y lo que yo digo es que es más peligroso no hacer la denuncia si te roban, es más peligroso no hacerla que hacerla, ¿entendés? Porque el vecino que no sabe lo que estás haciendo no se entera que lo que estás haciendo es bueno. Exacto. Porque el que te robó sabe que tenés miedo y no denunciás. Te va a volver a robar todas las veces que pueda.
porque sobre todo no estás blanqueando algo que estás haciendo y que si estás en una organización, si no, no estés en una organización, pero si estás en una organización y si sos abogado de una organización, estás para acompañar esos casos, porque si no, ponete un buffet y trabaja en una oficina, pero la realidad es que si estás en una oficina, está para eso, está para acompañar cuando las papas queman y está para tomar ese tipo de decisiones. Yo denuncio que me robaron las flores porque no estoy cometiendo un delito. Ese es el primer cambio que tenés que tener en tu cabeza. Ellos pueden hacer lo que sea, pero vos tenés que ser consciente de que lo que estás haciendo no es un delito, es el ejercicio de un derecho, es todo lo contrario a un delito, ¿sí? Aunque la visibilidad es fundamental en estos temas, porque si no, Claro, claro. y bueno, me quedo con esto de que las organizaciones, porque hay varias que no tienen abogados, o sea, asesorarse y poder brindar a todos los que forman parte de la organización y a todos los cultivadores solidarios que ceden flores a la organización o plantas o esquejes o lo que fuera, formen parte, haya un historial, se acerquen todos registros y se les informe, se haga, no sé, un taller, se haga una charla, jornadas, lo que sea, para que todos cuenten con esos registros, con esos papeles y con esa información a la hora que se cometa un allanamiento. Exacto, exacto. Yo te cuento, a ver, bueno, vos lo sabés, supongo, desde SECA solemos bajar instructivos y atender personalmente dudas de las organizaciones o de los abogados de las organizaciones. Y es prácticamente una de las actividades que más llevamos a cabo porque es la que más requiere. De hecho, tejimos una red con las defensorías oficiales y el tema de Mar del Plata, de esta chica de Ivana, porque obviamente no podemos ir a todos los lugares del país que hay problemas, ni mucho menos. O sea, no tenemos un subsidio, no cobramos nada. Como la gran mayoría vamos a pulmón con esto. Pero, a ver, los defensores oficiales están en todos los tribunales en todo el país. Entonces, una de las cuestiones que venimos ya hace un año trabajando es, capacitemos a esos defensores que ellos sí pueden llegar, nosotros no. Y vos fíjate, cuando pasó lo de esta chica Ivana, me llaman a mí, yo me comunico con la Defensoría General y automáticamente se comunican con la defensora que tuvo. La defensora, que era una buena defensora y capaz no conocía el nicho, lo único que hubo que hacer es mandarle información. Y vos fíjate que la chica se volvió a su casa sobreseída. Entonces, hay que tejer redes de este tipo y lo que no hay que hacer es quedarse encerrado. Yo te digo, las veces que denuncié robo de cogollos, me fue bien, no tuve ningún problema, ni la gente que lo denunció tuvo problemas posteriores, ¿entendés? Y no lo hice una vez, lo hice varias veces. Y al principio me decían, pero Luis, ¿estás loco? ¿Me vas a llevar a denunciar que tenía plantas en tu casa? Y sí, porque si no empezamos por eso, vamos a estar avalando la idea de que somos delincuentes. Y no somos delincuentes. Perdón que lo repita tanto, no somos delincuentes. Tal cual, o sea, y cada profesional es como que va viendo a medida que se va metiendo en la temática cómo actuar, bueno, y es necesario capacitarse y estar constantemente informándose, ¿no? Obvio. Cuestiones. Nosotros ahora estamos por abrir una asociación civil también acá en Santiago del Estero, es la primera en la provincia, y bueno, y agrupa cultivadores, abogados, distintas profesiones de la Universidad Nacional de acá de Santiago del Estero, y bueno, estamos en eso y creo que es fundamental que los abogados, por ejemplo, empiecen a capacitarse con personas que ya tengan una trayectoria y que ya hayan pasado por todo esto, que no esperen a un allanamiento de un ciudadano en su localidad para empezar a informarse. Exacto, sí. Aparte hay un montón de canales de información, digo, esto que estamos haciendo y capacitaciones hay por todos lados y tenemos los medios para hacer videoconferencias, digo, no estamos aislados y la verdad, cada vez somos más y en el mundo cada vez somos más. O sea, yo te digo, en enero fui a hacer un posgrado en México y me asombré de las cosas. Primero me asombré de que a pesar de todo no estamos en un mal nivel, a nivel, digamos, lo que está pasando acá, si bien te siguen entrando la policía, te sigue entrando sin orden de allanamiento y un montón de cosas, digamos, el bloque regional está pasando cosas bastante peores, ¿sí? Acá hay como, por lo menos en las grandes ciudades, ¿sí? Hay como cierto
cierto avance interesante del tema del cannabis. Lo cual no quiere decir que nos tengamos que conformar, porque, a ver, entraron, a esta chica ahora de Río Negro le entraron sin una orden de allanamiento. Acá en la ciudad de Buenos Aires, que se supone que era un paraíso, ¿sí?, hasta hace un tiempo para los canábicos, donde todos podíamos tener nuestras terrazas con flores, la modalidad de entro porque están robando y te termino llevando las plantas y deteniendo a vos, es muy común, ¿entendés? Por supuesto que son cosas que después las peleás, las ganás, hay que agarrarlas al momento, pero pasan todavía. Aún así, a nivel regional, México, Colombia, digamos, están viviendo, digamos, están discutiendo legalizaciones que nosotros que estamos acá decimos, mirá, AMLO está regularizando el cannabis, pero qué progresistas. Cuando escarbás, a ver, yo aprendí una frase que en este diplomado, pero que me la enseñó un amigo, no me la enseñó un profesor, que me dijo, el diablo está en los detalles. Y el diablo está en los detalles. Cuando vos lees las reglamentaciones, ahí te das cuenta que el diablo está en los detalles. En los títulos estamos todos bárbaros. Cuando las empezás a leer es el negocio de un laboratorio, el negocio de un sector, el negocio... Es así. Entonces, lo que tenemos que poner el ojo en las cositas chiquitas, a pesar de que vamos muy bien encaminados. Yo entiendo que vamos bien encaminados, lentos, quizás más despacio de lo que querríamos, y con esta pandemia vamos a retrasar, aunque entiendo que si querés lo hablamos después, que esta crisis abre muchísimas puertas más para el cannabis que las que teníamos abiertas antes de la crisis. Claro. Pues yo, antes de la pandemia, entendía que la crisis económica solamente que vivía Argentina requería de una regulación integral del cannabis, que abarque desde el cannabis social, si lo querés llamar de una manera, hasta el cannabis industrial, pasando por el medicinal, pasando por la apertura y la regulación de todo. Eso pensaba cuando solo nos iba mal económicamente. Ahora que cayeron los puestos de trabajo, que cae la economía mundial, digo, hay que ser ciego para no darse cuenta que una de las posibilidades que tenemos tiene el nombre cannabis. Y que cómo levantaría la economía y una red y una comunidad esto de dejar de querer consumir de un laboratorio. Y si vos tenés una localidad, buscá tus cultivadores, buscá los profesionales, creá una red, oficializá la red y vas a generar un montón también de puestos de trabajo con tu gente. Claro, no es necesario importar algo que es básico, que es natural y que muchas personas de tu localidad seguramente lo estén haciendo. Seguro, igual, a ver, entiendo que el miedo que tienen muchos de van a abrir el autocultivo y todo se va a llenar y todos van a autocultivar. Yo entiendo que no, y de hecho entiendo que los laboratorios, las farmacias, se está hablando de volver a recetas magistrales en farmacias y a cosas así. Van a captar mucho más público del que quieren, porque hay un montón de gente que siempre prefiere que se lo dé una farmacia, prefiere ver que hay una cajita que dice y tiene un prospecto. Bueno, esa gente que lo haga, o sea, nadie va a impedirte que te saques, o sea, que todas tus obsesiones las puedas cumplir, digamos. ¿Entendés? Sí, bueno, soy un obsesivo, quiero un prospecto. Perfecto. El problema es con los otros, con los que no van a tener ese acceso, con los que saben, como sabemos nosotros, que el producto que tenemos es de excelente calidad. Mira, hay una anécdota en Canadá, en el medio de la discusión. El padre del actual primer ministro, de Trudeau, había hecho una reforma interesante, qué sé yo, y hubo un auge de cannabis medicinal. Pierden contra un gobierno neoliberal que, ¿qué hace? Cuestiona estas cosas que vos vas a escuchar y vas a ver que son la calidad del producto. Llegaron a cuestionar que no podían fiscalizar los cultivos hogareños, digamos, o los autocultivos, y hasta llegaron a decir que había mucho peligro de incendios por los aire acondicionados funcionando en los indoors. Bien, acordate que indoor es lo máximo. La Corte, una corte cuyos pasos son obligatorios para el gobierno, les dice,
traeme una estadística de incendios que tenga seria, porque no hay ninguna estadística de esto. Después le dice, mirá, si el Estado no puede fiscalizar, o que emplea más fiscalizadores, o que no fiscalice, pero vos no podés resignar la salud porque el Estado no puede poner a un monito que vaya a verte a ver lo que estás haciendo. Y después hicieron un testeo de productos de cultivo personal y productos de laboratorio. Y les dio mejor el de cultivo personal, ¿entendés? Y entonces a partir de eso le dijeron, 7 meses, arreglen todo esto, pero en 7 meses tiene que estar funcionando un sistema medicinal que permita todo, ¿sí? Entonces, digo, esos mitos, que son como el mito de la experiencia científica que te piden en Argentina. Digo, no deben tener internet, porque la experiencia científica, te metes 2 minutos acá y encontrás 30 años de experiencia científica. O sea, que en Argentina no tengamos experiencia científica, no quiere decir que no exista. Entonces no puedes usar como argumento para no permitirme hacer algo que vos no te pusiste a estudiar esto 30 años antes, ¿entendés? Yo creo que la medición ahora desde las universidades por ahí va a poder crear fundamentos de esto de poder analizar los distintos aceites que estén disponibles en el mercado no regulado y los que estén disponibles regularmente, por ahí los importados o de laboratorios, estos laboratorios que están transitando, y poder ver y evidenciar cuáles sí realmente son los aceites bien hechos de mejor calidad. Y que seguramente... Seguro, y claro, a ver, y aparte tampoco caer en la trampa de meterle al cultivador, al autocultivador o al cultivador artesanal, si querés, los mismos requisitos que le estás metiendo a un laboratorio. Exactamente. ¿Sí? Porque con eso lo que estás haciendo es sacarlo del circuito. Yo entiendo que, a ver, para aquellos que de alguna manera van a poner un producto en el mercado, es necesario el testeo, es necesario el ver lo que estás haciendo y también la información de ese producto. Ahora, las organizaciones, los cultivadores que estamos trabajando para el circuito mediato, o sea, para los que están en tu organización, o para tu familia, o para los padres de tus amigos, digamos, primero, ninguno va a querer envenenar a nadie, porque como no hay una cuestión comercial en el medio, digo, vos lo estás haciendo de onda, con lo cual no vas a envenenar a nadie. Y por supuesto está bueno que esté disponible el testeo si vos querés llevar a testear. Si yo a vos te doy un aceite mío y vos tenés una duda de si yo lo hice bien o mal, lo llevas a testear y volvés. Ahora, imponerme a mí el testeo en un cultivo que lo llevo como puedo en mi casa, digo, es lo mismo que me vengan a poner las normas ISO de excelencia para mi terraza. Con eso lo único que están haciendo es sacarme del mercado y dejar que a los que sí tienen la capacidad económica de hacerlo, lo lleven adelante. Entonces, los testeos a disposición de la gente que quiera testear, no como obligación del cultivador solidario. Es como obligación del cultivador que va a poner un producto en el comercio el testeo, ¿sí? Tal cual. Digo, obligación por un lado y por otro lado disposición. Tal cual. Bueno, Luis, muchas gracias. Yo te digo que da para hablar horas. Cuando quieras, Sol, cuando quieras. Total, estamos reencerrados. ¿Qué vamos a hacer? Cuando quieras la seguimos con otros temas. Perfecto. Gracias, muchísimas gracias. No, dale, gracias a vos por invitar.